no está tipificado el maltrato como tal dentro de la ley, no lo contemplan en su reglamento. Solamente tiene un apartado de trato digno y respetuoso. Pero curiosamente, dentro de las diferentes legislaciones por parte de cada entidad, ellos sí tipifican, bueno, sí está tipificado el maltrato y hay diferentes sanciones para ello, pero de manera, bueno, en esta parte de la ley no está tan, bueno, no está literalmente ejemplificado el maltrato, solamente menciona que este trato digno y respetuoso es una serie de medidas que se tienen que adoptar para, en dado caso, tener el traslado de esta vida silvestre, su exhibición, cuando se entrenan a estos mismos, cuando se comercia con ellos, creo que también cuando hay cuarentena y el sacrificio en dado caso, creo, pero no tipifica como tal el maltrato. Sí, está en proceso. Hay una ley que se está formulando o que ya está, pero está en proceso de aprobación y puede tardar inclusive años. Sí, porque, bueno, intervienen muchos actores. ¿Qué pasa con lo de los circos? Nos mencionan en el chat, que esta prohibición de animales en los circos, bueno, fue algo ya analizado en el pasado y fue parte de la modificación en esta ley, ¿no? Entonces, eso fue un gran logro, pero desafortunadamente muchos de los animales ya estaban muy mal y muchos de ellos murieron, ya eran viejos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente el confinamiento pues les afecta, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que surjan otros temas como ay, se me olvida, se me fue ahorita el término, pero bueno, los zoológicos como tal, precisamente a partir de las condiciones en las que estuvieron durante muchos años, decidieron cambiar el confinamiento por áreas abiertas, ¿sí? Entonces, espacios más grandes, con vegetación, con un hábitat, pues que asemeje ciertas condiciones del original, etcétera. Pero anteriormente eran jaulas con barrotes, ¿no? O sea, piso de cemento, etcétera, ¿no? Entonces era algo muy, muy drástico. Si nos remontamos a los zoológicos del pasado, a ustedes ya no les tocó conocer ese tipo de zoológicos, ustedes ya conocieron un Chapultepec modificado, pero ya me acordé del término, bienestar animal, ¿no? Y ese bienestar precisamente tiene que ver con estas modificaciones que se hicieron a los zoológicos. Aún así, me pregunta Heriberto que si yo lo vi. Sí, me tocó hace más de medio siglo conocer este tipo de zoológicos. Entonces, pues era muy drástico, donde, fíjense, una escena bastante terrible, y era que la gente se arremolinaba alrededor de la jaula de un orangután que fumaba, y fumaba uno tras otro, y entonces la gente le aventaba los cigarros ya prendidos, y este animalito fumaba todo el día. Entonces se imaginan las condiciones de estrés en las que se encontraba la gente arremolinada alrededor de la jaula, ¿no? Entonces era una cercanía, ¿sí? La gente les aventaba de comer, pero no siempre era comida. Hubo jirafas que murieron por tragarse una pieza mecánica, una rondana, una tuerca, algo así. Entonces, pues era algo muy, muy grave. De hecho, estuve iniciando un servicio social en el zoológico, pero por distancia, por algunas cuestiones, ya no continué, ¿sí? Sí empecé en el zoológico de Chapultepec,
aunque las cosas habían cambiado un poco, ya había, precisamente era parte del servicio que hacíamos, era dar pláticas a las personas acerca de la biología de las especies y de su comportamiento, de su reproducción, aspectos generales, platicar con ellos, evitar que arrojaran cosas, etcétera, ¿no? O sea, era una cuestión de concientización y estábamos repartidos en todo el zoológico, ¿no? Era principalmente los fines de semana cuando había mayor afluencia. Entonces, bueno, fue parte. Más adelante, bueno, surgen los acuarios. Estamos hablando de un acuario de los más importantes de América Latina, como el acuario de Veracruz. ¿Conocen la situación actual del acuario? ¿Han escuchado las noticias? ¿Qué está ocurriendo? Parece que se volvió como estatal o algo así, ¿no? Sí, hubo un cambio de administración. Era un organismo privado de empresarios del puerto de Veracruz, incluido los dueños de la parroquia, por ejemplo, y bueno, gente que tiene negocios en el puerto, gente con una posición económica importante, y funcionó como la cuestión de tener un acuario implica aspectos de educación ambiental. Están reconocidos por CONACYT o el organismo estatal correspondiente para investigación y educación. Entonces, sí hay trabajo educativo, hay un departamento de servicio para atender a alumnos, es un área de servicio social. Y también hay o reciben alumnos tanto de licenciatura, bueno, desde el bachillerato para hacer prácticas profesionales, de licenciatura, inclusive tesis de doctorado. Me tocó ver personas de otros países trabajando cuestiones de conducta y fisiología con manatí, por ejemplo. Entonces sí hay trabajo atrás desde el punto de vista educativo y científico. Pero aún así, bueno, pues hay otras cuestiones. Se habló de tráfico de animales, se habló del confinamiento, de la muerte de ejemplares, de muchas cosas que, bueno, en confinamiento van a ocurrir. Y finalmente, pues hay un cambio de administración, precisamente pasa ahorita al Estado, pero esto implica entrar en un problema legal y un litigio, ¿sí? Es el comienzo de una lucha entre empresarios y el Estado, ¿sí? Entonces, por eso sí, pues hay que estar atentos para ver cómo va sucediéndose pues este conflicto, ya llamémosle así, un conflicto de intereses importante, ¿no? Y bueno, ¿hay especies en peligro de extinción? Sí. ¿Y por qué están ahí? O especies que están en la lista roja, o especies que prohibidas para su comercio, etcétera. Están ahí porque la Semarnat las confisca, ¿sí? Pertenecen a decomisos y luego las ubican temporalmente en el acuario. Estamos hablando de guacamayas, de tucanes, el Ramphastus sulfuratus, sí tenían varios, pero no eran ejemplares que ellos adquirieran comprándolos, sino era parte de lo que les pedía Semarnat, que los mantuviera en confinamiento, en lo que veían cuál sería su destino final o su reinserción nuevamente a su medio natural. Entonces, sí tienen que hacer una investigación acerca de cada especie, ¿sí? Porque aunque nosotros veríamos especies en el ambiente tropical que tienen una
una parte inicial cuando entramos al acuario, que es la selva tropical, y ahí están varios tucanes en semi-libertad en esta área, en una amplia área con vegetación unos arroyitos y demás, o sea, una ambientación donde están cómodamente estos animales. Bueno, pues ahí fue el problema. Bueno, uno de tantos, ¿no? Los delfines, ese fue otro. ¿Qué dice la ley acerca de los mamíferos marinos de manera general? ¿Sí recuerdan? Sí, mencionaba que ningún mamífero marino estaba propenso o estaba sujeto al aprovechamiento extractivo. Exactamente. Eso es muy importante porque el Acuario de Veracruz trató mucho tiempo en obtener permisos para atrapar los delfines que están en Boca del Río. Hay una manada de un buen tamaño y pues resulta que jamás hubo permisos. Finalmente tienen delfines, pero esos delfines son probablemente ni sean mexicanos, son adquiridos por otras instancias en el Pacífico, vienen de Acapulco, y esos delfines fueron alquilados a los propietarios en Acapulco, ¿sí? Entonces también, pero esto tiene que solucionarse mediante el análisis de la posesión de cada especie, la procedencia legal de las especies, y más cuando están prohibidas como los mamíferos marinos. Obviamente también los pingüinos se adquirieron por convenio, son de áreas tropicales, no son pingüinos polares, ¿sí? Entonces, bueno, ya al interior el manejo, ese es otro aspecto. Si hubo maltrato, si hay una mayor mortalidad, etcétera, bueno, esos son otros aspectos que van a tener que ir resolviendo poco a poco. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí intervienen varios aspectos de la legislación. No pueden estar fuera de la ley porque tendrían un cierre. Pero este es el antecedente para todos los demás acuarios del país. Los tenemos, se han replicado, inclusive los mismos que han estado a cargo en el acuario de Veracruz han pasado al acuario de Slim, después se han ido a los de Puebla, tenemos otros en León, en Guadalajara, entonces se han ido replicando los acuarios. Pero bueno, si esto pasa con el más importante, habría que ver qué va a ocurrir con los demás. Ok, bueno, ¿preguntas? Jóvenes, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Claro, solo voy a compartir mi pantalla. Permíteme. Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, adelante. Bien, bueno, nosotros vamos a presentar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Nos acompaña Andrea, yo, Heriberto.
Y Moisés. Bueno, esta ley tiene como objetivo regular y fomentar el manejo sustentable e integral de los territorios forestales, así como su conservación, su protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, el manejo y el aprovechamiento de estos ecosistemas forestales de nuestro país, así como sus recursos. La siguiente, por favor. Bueno, esta ley está conformada por 163 artículos y 4 capítulos. El capítulo 1 es el de objeto y aplicación de la ley, que, bueno, es extenso, pero lo que puedo rescatar que es más importante de este capítulo es que trata sobre conservar y restaurar el patrimonio natural y también el desarrollo económico y ambiental de estos recursos forestales del país. También impulsar la silvicultura, el manejo de estos recursos, pero de forma sustentable, y también fomentar esta producción forestal para el crecimiento económico natural y, bueno, perdón, económico nacional. Y bueno, el capítulo 2 habla de derechos y salvaguardas. Este establece todo el conjunto de principios, lineamientos y también procedimientos que garanticen el respeto y la aplicación de salvaguardas y de, bueno, de sus derechos humanos como salvaguardas bajo el principio de protección más amplia para reducir al mínimo los riesgos que puedan tener tanto sociales como ambientales. El capítulo 3 de la coordinación interinstitucional, bueno, este opera diferentes funciones, como por ejemplo puede ser programar y operar tareas de manejo en caso de incendios forestales, también para el control de plagas, para enfermedades como de virus o bacterias que pueda haber en los cultivos o en los árboles, y también el manejo de las especies exóticas invasoras que haya en materia forestal. También incluye la inspección y la vigilancia de estos territorios, también el de imponer medidas de seguridad para evitar este tipo de desastres y también las sanciones que puedan tener los infractores en materia forestal. Y bueno, también lleva a cabo las funciones de autorizar y evaluar los programas que hay de manejo forestal. Y por último, el capítulo 4, que es el del recurso de revisión, este establece que cualquier cosa que se haga en contra de estos actos y resoluciones dictadas en esta ley, pues se va a actuar a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y bueno, la siguiente, por favor. Ya, perdón, es que no, no me salía. Ya. Bueno, todos conocemos que diferentes leyes tienen distintos antecedentes y ya se lleva contemplando eh, al menos 7 leyes forestales en el país y pues contamos con estos años que fueron como los cambios más sustanciales de que incorporaron nuevas cosas a cada ley. Y esta ley surge, bueno, se decreta el 5 de junio de 2018, pero entra en vigor el 22 de febrero de 2019. Y algo que establece o que se tenía contemplado es que había cierto conflicto entre el sector agrario y ambiental. Y pues actualmente esta ley ya lo incorpora y se supone que pues pondría fin a
proyecto histórico. Y con esto vamos a qué consiste cada título de la ley. Primero, hay un apartado que habla sobre las disposiciones generales. Hay una cosa que mencionan acerca del ambiente, la economía y sociedad, que son como los tres ejes que coordina y que vincula y une a toda la estructura de la ley. También aspectos como el aprovechamiento de los recursos forestales, además del financiamiento. Y bueno, aquí puse incluir desde órganos federales hasta municipales, porque ya hay una apertura a federales como coordinadores de todos los programas que pueden establecerse y hasta las regiones municipales o zonas más regionales para que hagan aprovechamiento de ese recurso. Y como parte de ello, también hay un vínculo entre los recursos forestales y porque tenía abandonado y pues esta ley lo incluye más. El segundo punto habla de la ocurrencia y la coordinación interinstitucional. Pues aquí ya habla sobre parte más a fondo de esa coordinación federal, en donde hay ciertos planes de manejo, capacitación a la gente que lo necesita o a la gente que se le puede otorgar un trabajo con esto, y el control de disturbios, regulando cosas como el fuego forestal o otras perturbaciones que puedan ocurrir dentro de estos sistemas ecológicos. Bueno, y el tercer punto habla de la política nacional y la planeación en materia forestal. Básicamente es toda la política forestal que pues se piensa implementar a través de ciertos inventarios forestales y de suelos. También especifica ciertas zonificaciones y bueno, finalmente un registro forestal y la aplicación de normas oficiales mexicanas. De los procedimientos de materia forestal, pues habla de todos los trámites y aprovechamientos que se pudieran dar. También aplica parte de los servicios forestales e incorpora información sobre unidades de manejo forestal y también sobre certificaciones y algunas auditorías de técnicas preventivas contra algunos disturbios. De las medidas de la conservación forestal, hablan de la sanidad, un aspecto muy importante para mantener bosques sanos. Igual, abre también más apartados sobre incendios y el manejo del fuego, sobre aspectos de conservación y restauración, al igual que los servicios ambientales que dan. Y también hay un apartado para instrumentos económicos para el desarrollo forestal que consiste en inversión, incentivos y subsidios. Esto con la finalidad de que la gente, los locatarios que cuentan con la cercanía de este recurso, pues también se involucren, pero no solo eso, también fondos para investigación, etcétera. Y bueno, sí, hay un fondo forestal mexicano, cierta infraestructura, lo que ya comenté de la investigación, en términos de qué se puede hacer o qué parte de todo lo que involucra el trabajo de los, tanto como dije, ingenieros como para nosotros, y la cultura de educación y capacitación, pues simplemente para invitar a conservar el recurso. La participación social en materia forestal, pues igual, son como parte de esa participación y concientización para incluir a este factor social que es muy importante para conservar nuestros ecosistemas. Y también mencionan aspectos del Consejo Nacional Forestal. El título 8 de medios de control, vigilancia y sanción forestal, pues habla de todos los mecanismos que regulan pues cualquier irregularidad que se esté haciendo con estos servicios forestales.
Y bueno, habla de una prevención, una vigilancia e incluso lo extiende hasta infracciones y sanciones. Ay, bueno, en el caso de la vegetación forestal, esta es el conjunto de plantas y también de hongos que crecen y se desarrollan en forma natural y forman bosques, selvas, zonas áridas o semiáridas y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrado de otros recursos y procesos naturales. Y bueno, esto va también de la mano con la vegetación o flora nativa. Si le puedes dar la siguiente, por favor. Ay, creo que mi conexión a internet está un poco inestable, pero ¿sí me escuchan bien? Sí, Ah, sí. bueno, gracias. Bueno, en el caso de la flora nativa es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región determinada y atiende al número de especies y, bueno, en el caso de la vegetación, pues hace referencia a la distribución que tienen estas especies, su importancia relativa por número de individuos y también el tamaño de cada una de ellas. La siguiente. Ah, bueno, aquí puse como ejemplo, en el caso de un programa de reforestación en un bosque tropical perennifolio de México, que sería una selva, por ejemplo, no sé, en Quintana Roo o en Campeche, pues lo primero que se tendría que hacer sería ver la flora nativa que hay en ese lugar. Hubo un problema en Quintana Roo porque había un programa de reforestación, pero las personas querían sembrar framboyán. Y bueno, el framboyán pues no es nativo. Entonces, pues obviamente no procedió, pero unos ejemplos de flora nativa que puede haber en un bosque tropical perennifolio, en el caso del sur de México, por ejemplo, pues sería el caso del género Cocoloba, como por ejemplo la Cocoloba ubífera, o también el Pinus caribea. Y bueno, en el caso del Pinus caribea, esta es una especie de pino que está en peligro de extinción y pues también podría ser un potencial, bueno, una especie potencial para su reforestación en estas zonas, ya que solamente queda una población muy aislada en el caso de Calakmul. En la reserva de la biosfera de Calakmul ya solamente quedan como 15 pinos caribea y no se ha hecho ningún programa para que esta población aumente, entonces pues podría ser una especie potencial para su reforestación. Y bueno, ya una vez que se tienen ubicadas las especies nativas que crecen en estos lugares, pues habría que hacer una muestra de suelo, porque ya como lo mencioné en la diapositiva anterior, no nada más son las especies vegetales, sino también las especies de hongos que se encuentran en el suelo, porque pues la mayoría de las plantas para establecerse se deben de asociar con hongos, pero pues tampoco son cualquier hongo, también debe de ser un hongo que sea nativo y para eso pues se puede hacer una muestra de suelo para ver qué tipos de hongos están ahí. Pueden ser hongos microscópicos o pueden ser también hongos macroscópicos. Y bueno, si le das a la siguiente, por favor, Heriberto. Que bueno, estas serían las llamadas micorrizas. En el caso del género Cocoloba, en estas zonas hay pues varios hongos que se asocian con este género, pero pues de ejemplo puse estas dos. Y bueno, en el caso de Melanogaster cocolobe, es un hongo micorrizógeno que pues va a estar siempre asociado a este género Cocoloba. Y pues la ventaja de estas micorrizas es que le van a proporcionar a los árboles que se vayan a plantar un mayor índice de supervivencia y también de resistencia contra patógenos, contra la desecación, por ejemplo.
Y se ha visto que pues en programas de reforestación que no incluyen a las micorrizas, se tiene un porcentaje de supervivencia muy, muy bajo en comparación con los que sí se hacen tomando en cuenta las micorrizas. Por poner un ejemplo, no sé, si plantamos 200,000 árboles, puede que de esos 200,000 solamente sobrevivan 2,000 porque no están asociados a los hongos nativos que hay en el suelo. Y si se micorrizan, se puede dar un porcentaje de supervivencia mayor al 80%. Entonces, pues ya debería de, aún todavía no es como que un requisito así 100% obligatorio, pero ya debería de empezar a hacerlo, porque lo único que se empezó a hacer luego con estas campañas de reforestación es que pues sí plantan los árboles y todo y presumen de que, ay, plantamos no sé cuántos tantos árboles, pero de esos cuántos sobrevivieron, pues casi ninguno, entonces no tuvo caso que hicieran ese programa tan grande si lo que van a estar haciendo es pues sembrar árboles muertos, ¿no? Y bueno, Melanogaster cocoloba es un ejemplo de la cocoloba ovífera, pero también algo alternativo que también se puede hacer es usar hongos que sean micorrizógenos y que a la vez sean comestibles, como el caso de Cantarellus cocolobe, que es un hongo comestible. Entonces, pues ya no nada más van a estar reforestando árboles que están micorrizados, sino que también pues van a tener un recurso alimenticio extra y eso pues lo hace más sustentable y pues tienen también un recurso económico extra, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a establecer un estudio más o menos de caso sobre la importancia de la entomofauna en silvicultura. Y bueno, parte del capítulo 6, que habla sobre la investigación forestal, da estos apartados donde debe existir, bueno, textualmente es formular y coordinar la política de investigación forestal y el programa de investigación y desarrollo tecnológico forestal del país, apoyándose en los centros de investigación e instituciones de educación superior dedicadas a lo forestal. Y bueno, dentro de esto es investigar las áreas y necesidades prioritarias en materia forestal en lo que sea necesario apoyar actividades y o proyectos de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica forestal, siendo sus propósitos fundamentales los siguientes. El primero, que sería promover la protección y conservación de este patrimonio, pero también impulsar el conocimiento del potencial integral de ecosistemas forestales y sus recursos naturales. Y bueno, también incluye esa contribución del sector forestal a la economía del país y al crecimiento verde e incluyente, y fortalecer la capital social del recurso, así como las capacidades y gestiones de ejidos y comunidades en zonas forestales. Y bueno, aquí también voy a establecer otro punto que habla sobre la sanidad forestal, donde hay una comisión que establece un sistema permanente de evaluación y alerta temprana de la condición fitosanitaria de los terrenos forestales y temporalmente forestales y difundirá con la mayor amplitud y oportunidad sus resultados. Y bueno, al final esto también incluye algunas normas oficiales y aspectos. Y uno de los casos con entomofauna y la aplicación de tanto de investigación como estas medidas de sanidad forestal se puede dar con el tema de los escarabajos ambrosiales, ya que pues cuando proliferan llegan a causar muchos problemas en estos sistemas. Son comunes por consumir tanto madera como hongos cultivados y algunas veces hay asociaciones con hongos cultivados que son muy dañinas para los árboles. Podemos tener un ejemplo, las lauráceas, que son de la familia de los aguacates, que pues han sido muy atacadas por este tipo de organismos.
que bueno, al final terminan matando o letargando a estos árboles. Y como esa estrategia operativa que lleva de estos escarabajos, pues hay ciertos órganos dentro del país, pero sin embargo, pues hasta ahora no hay ninguna norma oficial mexicana a nivel de regulación fitosanitaria que regule este tema, que de verdad es preocupante y pues que sí puede causar diversos problemas. Y pues lo que se ha establecido hasta ahora es es evitar una movilización de la materia vegetal, como leña y otros materiales, porque a veces vienen incluidos aquí, también cuando son especies introducidas, pues causan más daños. Y también como parte de ello, Senacica, desde 2013, establece algunas acciones de vigilancia para la detección oportuna de estos escarabajos. Y bueno, en 2018 hay también ciertos programas de manejo fitosanitario en zonas como Baja California a través pues de estas vigilancias epidemiológicas. Y bueno, también están otros aspectos como el control cultural, el control etológico, el control químico y el control biológico que también eh, eh, pueden llegar a establecer estas normas. Y bueno, ahora vamos a checar algunos ejemplos de cómo eh, intervenimos nosotros como biólogos o cuáles son algunas de las cosas de esta ley que nos competen. Vamos a ver igual a grandes rasgos porque pues hay muchas cosas que se pueden realizar compartidas junto con ingenieros forestales o ingenieros ambientales o de otras carreras, pero bueno, a grosso modo, vamos a ver los siguientes ejemplos. En el artículo 10 y 11 de esta ley se menciona que la federación y los estados deben de realizar un inventario y una zonificación forestal. Entonces, pues en este rubro entra porque pues se tiene que hacer una identificación de las especies que hay en una zona y con base en ello, y pues bueno, con otros criterios como el uso de las tierras, los dueños que tengan, etcétera, se va a zonificar en áreas forestales. Esto a cargo de la federación y de los estados, como les comentaba. En el artículo 13 comenta que los municipios van a aportar datos o pues también gente para obtener estos datos para la zonificación forestal y también el municipio va a estar encargado de implementar programas de producción de plantas como viveros, humas, etcétera, y pues aquí también es de competencia de los biólogos al poder realizar los planes de manejo, inclusive ser propietarios tal vez de estos viveros o humas. En el artículo 24 menciona que la Zagarpa, junto con Semarnat y Conafor, estas tres dependencias de gobierno, van a realizar una investigación forestal. En general van a realizar investigación forestal, van a desarrollar sistemas para la conservación y restauración de zonas forestales, eh, todo esto para mejorar o preservar la captación, infiltración de aguas pluviales, para el manejo integral de cuencas hidrográficas y para el manejo integral de plagas. En el artículo 32, bueno, habla de varios aspectos, entre ellos que se debe de procurar siempre el mejoramiento ambiental, la recuperación, conservación y sustentabilidad en el aprovechamiento de recursos forestales y también en cuanto al uso del suelo y a la sanidad vegetal. La siguiente, por favor. Más adelante, en el capítulo 46,
menciona que se debe de actualizar el inventario nacional forestal al menos cada 5 años. El inventario siempre debe de estar muy bien especificado y tiene que tener las superficies exactas y localizaciones con coordenadas de cada una de estas zonas forestales del país. Tiene que tener exactamente qué tipo de vegetación es la que se presenta en el sitio, qué tipo de suelos, etcétera. Para la elaboración de normas oficiales mexicanas en materia de este aprovechamiento forestal, pues también puede intervenir pues sí, biólogos. Y bueno, en cuanto a los trámites que hablan de la materia forestal en general, se tiene que pedir autorización a la Secretaría, en este caso Semarnat, para la colecta de recursos biológicos forestales. Cuando no se requiere autorización, se tiene que dar un aviso de colecta. Esto es en algunos casos, vamos a ver más adelante. También se tiene que realizar trámites para la colecta, que tiene que ver con la investigación de recursos genéticos, y se tienen que realizar manifestaciones de impacto ambiental para aprovechamiento de algunas zonas forestales, como es la selva tropical, que ocupe más de 20 hectáreas, el aprovechamiento de especies que son de difícil regeneración y en cualquier aprovechamiento que se quiera realizar en un área natural protegida. En estos casos se requiere una manifestación de impacto ambiental. La que sigue, por favor. En cuanto a las plantaciones forestales comerciales, la ley indica que la Secretaría tiene que supervisar el manejo de estas plantaciones y que principalmente sean realizadas con especies nativas. O sea, se va a preferir plantar especies que sean de la zona a cualquier otra plantación de especies que sean pues exóticas. El problema es que, bueno, en este caso casi siempre, bueno, más bien casi nunca pasa y siempre los plantíos, bueno, en este caso, estas plantaciones forestales que implican árboles, se realizan con las especies que más se dan en la zona y pues muchas veces estas son especies exóticas. En cuanto al aprovechamiento de los recursos forestales no maderables, no requieren de una autorización, solamente requieren un aviso por escrito de quien va a realizar este aprovechamiento y este aviso se lo tiene que presentar a Semarnat para poder realizar el aprovechamiento. Se necesitan autorizaciones en materia de recursos forestales no maderables únicamente cuando se quiere aprovechar la tierra de monte y la tierra de hoja. Cuando se quieren aprovechar tallos del género yucca o cuando se quieren aprovechar plantas completas de las siguientes familias, que son Agabaceae, Cactaceae, Cyatheaceae, Dixoniaceae, Nolinaceae, Orchidaceae, Palmae y Samiaceae. La que sigue, por favor. Posteriormente, en el artículo 86, indica que la colecta y el uso de los recursos biológicos forestales con fines de investigación o con fines biotecnológicos sí requieren la autorización de la Secretaría. Entonces, pues cuando vamos a hacer trabajo de campo que implique la colecta de estos recursos forestales, sí se tiene que solicitar permiso a Semarnat. Aparte de esto, se tiene que tener el consentimiento por escrito del propietario del predio en donde se vaya a realizar esta colecta.
Las excepciones son cuando es una colecta que viene ordenada por entidades públicas, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal, o por el dueño de este recurso. Y en estos casos solamente requiere un aviso por escrito la Semarnat, ya no una autorización. En el caso del artículo 90, menciona que el aprovechamiento en áreas o en hábitats donde haya especies en alguna categoría de riesgo, se tendrá que hacer siempre considerando que no se tiene que alterar las condiciones adecuadas para dichas especies. Entonces, esto es que se tiene que causar el menor impacto posible para que se pueda llevar a cabo este aprovechamiento. Si si se llega a la conclusión de que va a haber alguna afectación, pues en teoría no tendrían autorización para realizar dicho aprovechamiento. La que sigue. En cuanto al cambio de uso de suelo en estos terrenos forestales, la ley menciona que siempre se debe de hacer un análisis y se tiene que meter pues todo el papeleo para una autorización de cambio de uso de suelo. Se tienen que realizar siempre opiniones técnicas para justificar estos cambios de uso de suelo y pues asegurar que no va a haber un impacto considerable hacia el ecosistema. Menciona que no se va a autorizar este cambio de uso de suelo en terrenos incendiados hasta que hayan pasado 20 años del incendio y que aparte se acredite que la vegetación forestal ya se haya regenerado. Entonces, en este caso, en estos casos, pues vemos que no se aplica mucho porque en la mayoría de los incendios a los pocos años ya vemos ahí sembradíos de aguacate. Entonces, pues sí es uno de los rubros que se tiene que vigilar más por parte de las autoridades. Pero bueno, eso es otro tema. En cuanto a sanidad forestal, se tiene un sistema permanente de evaluación y alerta temprana en el aspecto fitosanitario de los terrenos forestales. Este programa se supone que está, como dice su nombre, permanente y que siempre están monitoreando la salud fitosanitaria de los terrenos forestales. Esto pues para eh, prevenir y detectar plagas o enfermedades en etapas tempranas que puedan ser muy dañinas para las plantaciones forestales. También la Secretaría puede promover los programas de investigación con respecto a fitosanidad. Y bueno, como ya les comentaba, la prevención, combate y control de plagas y enfermedades forestales. La que sigue, por favor. En cuanto a la conservación y restauración de estas zonas forestales, se tiene se tienen que elaborar programas e instrumentos económicos para fomentar conservación y restauración de recursos forestales y de cuencas hidrográficas. Aquí entra uno de los más conocidos que es el pago por servicios ambientales, que precisamente es para conservar pues áreas de interés biológico. También se declaran áreas de protección forestal en zonas en las que se llega a la conclusión de que son muy importantes para el ecosistema y también se tienen programas de forestación y reforestación con propósitos de conservación específicamente y de restauración, y estas no van a requerir autorización, pero van a estar sujetas a las normas oficiales mexicanas vigentes para no causar impactos negativos en el ecosistema por querer hacer un bien. Entonces, pues aquí entra todas las especies que sí se pueden y que no se pueden plantar,
todo el tema de las micorrizas que mencionó mi compañera anteriormente, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, este caso es un ejemplo de pues lo que sale mal cuando no existe una regulación adecuada, que es el caso del cultivo de aguacate en Michoacán. Y bueno, en este estado de Michoacán, el suelo y el clima pues es ideal para el cultivo del aguacate. Y por esta razón, pues cultivo se empezó a propagar, pero sin ningún tipo de planeación ni respeto a todo el ordenamiento territorial de la zona. Entonces, pues en el caso del aguacate, pues este no capta tanta agua como es un bosque, por ejemplo, y además el cultivo requiere mucha agua. Entonces, esto empezó a ocasionar un estrés hídrico y pues también se utilizaban muchísimos fertilizantes para poder hacer crecer estos cultivos y aparte también los pesticidas y todo esto, entonces se empezó a erosionar el suelo y pues se convirtió también en un cultivo ilegal que no ha podido detenerse y que aun cuando la ley prohíbe el cambio de uso de suelo, pues las autoridades, tanto federales como las locales, pues no cuentan con los recursos para controlar el desmonte y la tala de bosque para pues sustituirlo por aguacate. Y bueno, en el caso de las huertas ya establecidas, pues está ese caso de la erosión y también pues el excesivo uso de fertilizantes tanto químicos como orgánicos. Y bueno, pues el problema no es tanto cultivar el aguacate porque se puede hacer de una forma pues regulada. El problema es que se está haciendo de forma ilegal e indiscriminada y pues sin ningún tipo de planeación. A la siguiente, por favor. Y bueno, el uso de estos fertilizantes y pesticidas está contaminando pues cuerpos de agua que están cercanos a los cultivos, como por ejemplo el lago de Pátzcuaro, el Sirahuén y también las presas cercanas que están a Morelia. Y bueno, esto está provocando la generación de lirio acuático, también la pérdida de productividad de estos cuerpos de agua y pues hay un aumento en la turbidez que van pues agotando paulatinamente los cuerpos de agua y pues cada vez se reducen hasta que pues en algún momento pues se sequen por completo si esto no se frena a tiempo. La siguiente, por favor. Y pues los principales problemas que se enfrentan los bosques michoacanos por este cultivo ilegal de aguacate desde hace 10 años, pues es la erosión, el riesgo latente que hay de desertificación de estas extensiones de tierra que han sido reemplazadas por el aguacate y también la contaminación de suelos y cuerpos de agua. Y pues como conclusión, pues el cultivo de aguacate no es realmente el problema, sino que el problema pues es la falta de regulación en el crecimiento espacial de este cultivo y en las prácticas agrícolas que no están siendo responsables ni están siguiendo la regulación adecuada. Eh, la siguiente, creo que ya es la última. Sí, pues eso fue todo de nuestra parte. No sé si tengan preguntas o dudas o comentarios. Perdón, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver sus preguntas, por favor. O comentarios. Yo, algo rápido. No sé si Sí. lo comentaron, no sé, creo que fue en Monterrey, no sé qué no, pero ¿hasta dónde llega la cuestión del aprovechamiento de subsistencia? ¿Hasta dónde un campesino o un alguien bueno, si este campesino puede implementar o aprovechar estos recursos madereables? ¿Hasta qué punto?
Pues para ello, ¿sí me escucho bien? Es que me Sí. apareció conexión inestable. Bueno, para ello, como, bueno, la ley dice que para algún aprovechamiento forestal que lo quiera realizar un propietario de un terreno, necesita acercarse a la Comisión Nacional Forestal y, bueno, en teoría, por sus propios medios, realizar como los estudios pertinentes y presentar un plan de manejo ante la Comisión Nacional Forestal, en la cual pues vienen ahí la cantidad de árboles o de metros cúbicos de madera que puede aprovechar, e incluso la ley menciona que si el propietario no cuenta con los recursos suficientes para realizar estos estudios y elaborar pues este plan de manejo, que la comisión los apoya en esa parte. Entonces, con la elaboración del plan de manejo, pues es como lo ideal, pero igual en la mayoría de ocasiones yo creo que no se cumple, se, se justifica y se les dice cuánta, cuántos metros cúbicos o cuántos árboles son los que deben de cortar cada cierto tiempo. Eso pues va a depender muchísimo de varios factores, del tamaño de los terrenos, de las especies en las que estén, pero sí se ve en el plan de manejo que tienen que presentar cada propietario o quien quiera hacer este aprovechamiento. Ok. Y otra pregunta. La última reforma de la ley fue en abril de este año. ¿Hay alguna diferencia sustancial con las versiones anteriores? Perdón, no, la verdad, no conozco esa actualización. Bueno, la actualización corresponde a definir ya con detalle los volúmenes. Anteriormente se llevaban a cabo la tala y los cargamentos y demás, pero no especificaban. Entonces ahora es forzoso que se diga cuánto de cada cargamento, cuántos volúmenes de madera se están talando, ¿sí? Y esto para evitar precisamente que exceda los límites establecidos y el contrabando. Entonces sí ha habido, bueno, las reformas estuvieron en función precisamente de afinar detalles en el proceso extractivo. El transporte, o sea, lo que se almacena, lo que se transporta, también está incluido en estas modificaciones. Yo les quería preguntar, ¿quiénes son los dueños de los recursos forestales? Pues, ¿Hay áreas que no tengan dueño? es que se supone que todo debe ser regulado a nivel federal y pues sí se establece como ciertas zonas de control, pero algo como ser dueños no me suena. Bueno, sí hay propietarios. Propietario y dueño es sinónimo, ¿no? ¿Y quiénes son los propietarios? Bueno, ancestralmente los que tienen precisamente como patrimonio y como herencia el uso de la tierra forestal. O sea, sí hay propiedad ejidal, comunal, pueblos, comunidades indígenas y la federación, por otro lado, ¿sí? Entonces, sí hay propietarios, pero deben de estar asesorados y conocer las leyes, esta ley y sus respectivos reglamentos para no caer en abusos o que se llegue a un proceso de certificación, etcétera, ¿no? Entonces, sí, todo y lo explicaste muy bien cómo
cómo está regulado, cómo se deben asesorar y se puede explotar, pero hay reglas para la explotación, aun siendo los propietarios. Y bueno, en los organismos de cuencas se reúnen generalmente y hacen congresos, y en alguna vez fui a dar a un congreso de cuencas hidrológicas, y algo que me pareció pues muy terrible, precisamente son estos problemas que hay con el despojo de tierras, los incendios provocados, el desplazamiento de comunidades indígenas de sus zonas en la montaña. O sea, hay comunidades indígenas que viven del bosque, fabrican sus muebles y demás, y su entorno es ese, sus cabañas, sus casas están en el bosque. Y han sido desplazados por las mismas, la misma delincuencia organizada, y los han despojado de sus tierras forestales, o sea, del lugar donde viven. Y a este congreso llegaron precisamente las protestas, llegaron los propietarios de esas tierras precisamente pues a dar a conocer la problemática. Entonces, sigue siendo Michoacán el estado afectado. Este congreso fue en Morelia, y precisamente, bueno, ahí nos enteramos de este tipo de problemas. El hecho del grave efecto que están sufriendo los lagos michoacanos por el cultivo de aguacate, y precisamente en condiciones de irregularidad total. Y bueno, pues ustedes saben que está metida ahí la delincuencia organizada. Entonces, este es un buen ejemplo de lo que está pasando. Hay muchos otros, desgraciadamente. Les comentaba que lo mismo ocurre con el pino endémico del volcán de Colima, que está siendo objeto de extracción maderable, y también está involucrada la delincuencia organizada. Entonces, en general, no solo en los recursos forestales, en muchos otros recursos están involucrados, en las pesquerías también están metidos. Bueno, pero ya en su momento hablaremos de ello. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues le dejamos ahí a esta ley. Muchas gracias. Fue un excelente resumen de la ley, y bueno, pues resaltan aspectos de gran interés. Y ahora pasamos a la Ley de Aguas Nacionales, por favor. Disculpe, maestro. Sí. Bueno, Karina me había comentado sobre un problema, al parecer, que tuvo. Entonces, no sé si por ahí pueda conectarse. Déjame ver. No sé si entró. Sí, de hecho pasó como a mitad de clase, no sé, sí pudo salir de lo que me comentó, pero... Tiene problemas con la conexión. Sí. Bueno, pero ¿quiénes más están con? A ver, Sinaloa. Está Nicole, Ricardo y Sayuri.
Sí, profe, ya estamos intentando compartir. Sí, muy bien. Buenas tardes, compañeros y profesor. El día Buenas de hoy tardes. voy a compartir sobre la Ley de Aguas Nacionales, en la que sigue. Bueno, esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992 y pues fue incluida su última reforma que se publicó en el 2012. Y pues bueno, esta ley consta de 10 títulos, los cuales vamos a ir desglosando a lo largo del seminario. Bueno, esta tiene como objetivo regular la explotación, así como el uso y aprovechamiento de dichas aguas. Su distribución y control es de preservación, así como su calidad y cantidad, para lograr un desarrollo integral sustentable. Estas son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. También son aplicables a las aguas de zonas marinas mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad. Esta, en el primer título, nos habla del aprovechamiento y de sus concesiones, así como el uso industrial, pecuario, urbano, y también nos habla de las zonas de protección y son las zonas reglamentadas, que son aquellas que son áreas específicas de los acuíferos, que son cuencas hidrológicas que por sus características de deterioro, requieren un manejo hídrico específico para pues, garantizar la sustentabilidad hidrológica. También esta nos habla de zonas de reserva y zonas de veda, que esta es aquellas áreas específicas en las cuales no se autoriza el aprovechamiento de las aguas establecidas legalmente y pues estos se controlan mediante reglamentos específicos y para lo que es el deterioro de las aguas en cantidad y calidad. En la que sigue, por favor. El siguiente título, que nos habla de la administración del agua, nos habla de una administración, un cumplimiento y una aplicación de la misma, donde pues aquí se desglosa en 5 capítulos, el cual el primero que es el Ejecutivo Federal, que es el que reglamenta el control de la extracción, la explotación y el aprovechamiento de estas, también de las aguas del subsuelo, para así expedir decretos para el establecimiento y es así también las modificaciones de las zonas reglamentadas, así también como aprobar los programas, el Programa Nacional Hídrico. También aquí le da atribuciones a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que pues proponen políticas hídricas a este Ejecutivo Federal para así proponer proyectos y reglamentos para acuerdos relativos al sector. El siguiente capítulo en sí nos habla de una Comisión Nacional del Agua, que pues en sí formula y aplica alineamientos técnicos y administrativos para en sí jerarquizar inversiones en obras públicas federales de infraestructura hídrica. También proponer programas de conservación y mantenimiento a las obras, como la comento, federales, y así proponer y vigilar el cumplimiento y las aplicaciones de la misma, y también proponer sanciones si es que no se cumplen estas. Encontrando también así los consejos de cuencas, que pues establecerán sus reglas generales de integración y organización para así contribuir a restablecer o mantener el equilibrio entre la disponibilidad y el aprovechamiento de los recursos hídricos
y pues sí, en sí considerando los diversos usos y los usuarios y favorecer así el desarrollo sustentable en relación el agua y pues su uso y su gestión. Encontrando pues en fin de este capítulo, que es la organización y participación de los usuarios y la sociedad, que pues en sí esta comisión acredita y promueve el apoyo de las organizaciones y de los usuarios, que seríamos nosotros, para mejorar el aprovechamiento del agua y las conservaciones, así como su control y su calidad. Y esta misma comisión brinda apoyos para que las organizaciones de los ciudadanos y no gubernamentales tengan como buenos objetivos e intereses a generar actividades específicas en materia de estos recursos, pues para así generar nuevos censos y consejos en la cuenca. Igualmente, pues facilitarle una participación de colegios bueno, también aporta a los colegios profesionales y grupos académicos para poder así aportar y contribuir en esta misma conservación y apoyar pues a la gestión de los recursos hídricos. Y pues de esa forma se coordina y digamos que así que puede coordinar y fomentar las acciones de investigación y desarrollo tecnológico en esta materia. Y pues en sí con el fin de sintetizar y publicar la información técnica asociada a estos recursos. La que sí. En este tercer título se habla de lo que son las políticas y la programación hídrica. Aquí el Ejecutivo Federal en sí se asegura de que las concesiones y las asignaciones de agua estén en sí fundamentadas en la disponibilidad efectiva de este recurso y pues tenga un buen planteamiento de mecanismos para mantener y restablecer el equilibrio hidrológico. También establece las medidas necesarias para poder mantener una adecuada calidad del agua para el consumo humano, estableciendo así digámoslo así, instrumentos básicos que serían para las políticas hídricas, que sería una planificación hídrica que es muy necesaria, así como un régimen de concesiones y asignaciones. También es necesaria una gestión de aguas nacionales, así como un cobro de derechos causados de explotación. También es necesario la participación de organizaciones sociales y de los usuarios, así que asimismo generan estos un apoyo a las comunidades rurales y urbanas para tener un acceso al agua. También es necesario un sistema nacional de información que pueda, digamos que, hablar sobre la cantidad la cantidad y la calidad y también los usos y la conservación de la misma. Y pues también esta nos habla, como lo dice el título, una programación hídrica que esta tiene que ser es de carácter obligatorio para la gestión y pues el cual en sí propone un programa hídrico que respeta el uso ambiental y de conservación ecológica, así como también implementar cuotas naturales de renovación de las aguas y una sustentabilidad hidrológica de los ecosistemas vitales. Y pues también esta contemplará la facilidad, digamos así, de explotar las aguas sustentables de una forma temporal o controlada. Esto se hace en esa planeación hídrica, perdón. La que sigue, por favor. Bueno, el título cuarto habla de los derechos de explotación, el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales. Aquí se establecen las reglas y condiciones para su explotación, uso o aprovechamiento, como lo mencioné. También nos menciona que el registro público de derechos de agua, la transmisión de los títulos, los derechos y obligaciones de los concesionarios o asignatarios, y también la suspensión, extinción, revocación, restricciones y servidumbres de la concesión, asignación y de permiso de descargas. La siguiente.
El título quinto nos habla de las zonas reglamentadas de veda o de reserva. Aquí dicen, el Ejecutivo Federal podrá expedir decretos para el establecimiento de zonas de veda para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. También este mismo podrá declarar mediante el decreto la reserva total o parcial de las aguas nacionales para diferentes propósitos y para el caso de la explotación de las aguas del subsuelo en las zonas reglamentadas o de veda, se va a requerir concesiones, programa integral y algunos permisos. La siguiente. Un momento, mi compañero tenía problemas con su audio, pero ya lo voy a poner. Bueno, el título séptimo, el sexto que diga, nos habla sobre los usos del agua, los cuales los subdividen en 5 partes. El primero que es usos públicos, en el cual habla sobre la explotación que se efectuaría mediante la asignación que otorgue las autoridades del agua. Y esto es con respecto al título que menciona mi compañera, el título 4. También nos habla sobre que las autoridades municipales deben actuar en conjunto con las entidades paraestatales para poder así efectuar lo que es el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales. También sobre las obras de captación y almacenamiento para así y también un posible tratamiento o potabilización según sea su destino del agua. También nos habla un poco sobre las descargas de aguas, de aguas residuales. El título tiene en el apartado de uso agrícola, nos habla sobre disposición general de todo lo que son los comuneros, ejidatarios, y que estos dispondrán del derecho de explotación del agua. Sin embargo, estos necesitarán previamente concesiones físicas o morales para su explotación y que estas para que estas puedan ser administradas correctamente. Dentro de este apartado se abren otros subapartados que hablan sobre el ejido y las comunas, que habla sobre la explotación, que es como les había dicho, que necesitan un previo aviso de las parcelas, informar que estas necesitarán se les necesitarán otorgar También nos habla sobre las unidades de riego, las cuales están programadas para de cierta forma para que llegue el agua como a todos lados. Y estos nos hablan un poco más en el siguiente punto, que es sobre los distritos de riego, los cuales nos habla sobre cómo están implementados estos, que es por áreas que estarán dentro de una misma área, de una misma área en la cual tienen infraestructuras hidráulicas, y estas estarán distribuidas de cierta forma por el reglamento de la comisión. Esto también nos habla sobre los requisitos que se necesitan para hacer uso para el riego, las obligaciones que tienen los ejidatarios y comunales, como es el pago de ¿cómo se llama? El pago que se necesitan hacer para poder sustentar lo que fue la inversión inicial del Estado y que puedan seguir disponiendo de esta agua. También nos habla sobre las temporales tecnificados y que estos realmente la comisión tiene apoyos a los temporales tecnificados. Estos necesitan también sufragar una autosuficiencia para cubrir toda la totalidad de los costos
y gestar también sus operaciones. También nos habla sobre, en el tercer punto, título, que es el uso para la generación de energía eléctrica. Nos habla que la Comisión Federal de Electricidad, junto con la del agua, son los que llevarán a cabo todas las obras hidroeléctricas, así como también la exploración, geotérmicos. Estos realizarán los reglamentos, estudios y requisitos y concesiones para un uso adecuado. El siguiente título nos habla sobre el uso de otras actividades productivas. Esta nos hace hincapié en actividades industriales, de acuacultura, turismo y otras actividades productivas. Nos habla también de un apartado en el cual habla sobre que las actividades de acuacultura, el sistema de suspensión fuera de aguas nacionales, no requieren de concesiones. El otro título, que es el control de avenidas y protección contra inundaciones, pues realmente nos habla sobre eso, que esta comisión tiene el deber de construir y operar obras de control para prevenir la protección de zonas inundables, así como también que esta comisión tiene también una tabla en la cual designan cuáles son las zonas de alto riesgo y asimismo poder establecer ciertos tipos de seguros contra los daños por inundación y también promover la cultura del agua, realizando campañas para promover la conciencia sobre el agua, informar en las poblaciones sobre la escasez del agua y fomentar su uso racional. En el título séptimo nos habla sobre la prevención y control de contaminación de las aguas y responsabilidad por daños ambientales. De aquí se despliegan dos apartados, que es prevención y control de la contaminación del agua, en el cual se realizan las medidas necesarias para prevenir su contaminación. Y en dado caso, también poder reintegrar todas estas aguas referidas en condiciones adecuadas para su uso de nuevo. El otro título es sobre la responsabilidad por el daño ambiental, el cual la autoridad del agua tiene que intervenir para que se cumplan con las reparaciones de daño ambiental. El título octavo nos habla sobre la inversión en infraestructura hidráulica, el cual se despliegan tres apartados, los cuales son disposiciones generales. Disposiciones generales nos habla sobre que debe mejorarse la ocurrencia del agua en cantidad y calidad en todas las fases del ciclo hídrico, hidrológico. El segundo apartado es sobre la participación en inversión privada y social en obras hidráulicas federales, lo cual es sobre la contratación de obras públicas y servicios para modalidad de inversiones recuperables para la construcción de equipamiento y operaciones de infraestructura hidráulica. Y el tercero es sobre la recuperación de inversiones públicas. Habla sobre la recuperación mediante establecimientos de cuotas a los usuarios para la autosuficiencia de toda esa infraestructura que se hace uso para la administración de esta agua.
Bueno, estos títulos son de mi compañera Brenda. Los voy a mencionar yo entonces. El título noveno nos habla sobre los beneficios, los bienes nacionales a cargo de la comisión. Este es sobre la administración de los siguientes bienes que quedan a cargo de la comisión, los cuales son playas y zonas federales, los terrenos ocupados por los vasos del lago, lagunas, estérios y depósitos naturales, los cauces de corrientes de aguas nacionales, las riberas, los terrenos de los cauces y de los vasos de agua de lagos, lagunas, estérios de propiedad nacional, las islas, así como las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal, las cuales están a cargo de la autoridad del agua, los materiales pétreos localizados dentro de los cauces del agua nacional y de sus bienes públicos inherentes. El título 10 nos habla sobre las medidas de apremio, seguridad, infracciones, sanciones y recursos. De aquí se despliega lo que es el auxilio de fuerza pública, suspensión de actividades, así como salvaguardar la vida de personas y sus bienes. También sobre las sanciones administrativas, como es la descarga en forma permanente, explotar, usar o aprovechar las aguas residuales en caso de no cumplir con las normas oficiales, volúmenes autorizados y alteración en infraestructura hidráulica. Bien, Ricardo, ¿qué pasó? ¿Ya terminaron? Sí, creo que sería todo. Es que mi compañera creo que no se pudo conectar, pero pues sí, sería todo. Sí, ya hasta el título 10. Ok. Pues adelante con las preguntas, por favor. ¿Cuánto cuesta el agua? ¿Es lo mismo en la Ciudad de México que en Chihuahua? ¿No tiene ninguna pregunta así de básica, de sencilla? ¿Qué es una concesión? Por ejemplo. ¿Y qué tipo de concesiones hay? Dice, digamos así, que es, digamos, que se otorga un derecho para hacer una explotación por un periodo de tiempo. En este caso, pues, bien que sería el agua. Ajá, pero ¿como qué ejemplos tenemos de concesiones? ¿Sí saben de alguna concesión? Pues podría ser como ya las que se otorgan para el uso agrícola, doméstico o industrial. Como las de la Coca-Cola que nos dice Leticia. Así es, o sea, las concesiones se han dado en el pasado. ¿Por cuántos años? ¿Hay un límite de años? ¿Cuánto establece la ley? Creo que era de 10 años. Ajá, y luego, pues se vuelve a renovar y se renueva y se sigue renovando. Se supone que va como a análisis de si la renuevan y es cuando entran como las... Ahora, estas concesiones en ocasiones son muy económicas, ¿eh?
Y yo les voy nada más a comentar un ejemplo. En Querétaro tenemos concesiones de agua para producir cebada y otros granos para la industria cervecera. Entonces, pues son entre hijos y parientes de un candidato, un ex candidato presidencial, y que tiene sus tierritas en Querétaro. Entonces, tiene concesionada el agua para producir granos y vender a la industria cervecera. Entonces, el agua, la concesión la tiene a muy bajo precio, y bueno, pues venden sus granos a un buen precio, ¿no? Para que tengan una idea de que si eran ricos y millonarios, pues van a seguir siendo más. Pero bueno, esto fue durante las concesiones, se otorgaron en sexenios pasados. Vamos a ver qué ocurre si le toca la renovación en este sexenio o se libran de la renovación. Bueno, ¿qué otros ejemplos pudiéramos tener? No tenemos solo agua en zonas urbanas, la requerimos para consumo humano en muchos sitios. Por ejemplo, si estamos hablando de una zona boscosa, pues hay mantos freáticos, hay pozos, pero para tomar esa agua para una comunidad, una ranchería y demás, se requiere de una concesión. Entonces se agrupan, un número determinado de familias se agrupan para tener la concesión y el uso exclusivo de un pozo. Y esto, bueno, pues tiene que ser, y sí lo mencionaron, bajo unas ciertas reglas muy específicas para cada sitio en particular. Entonces, inclusive este año acompañé a alguien a pagar la concesión de agua de una casa que está en una zona de este tipo, en una zona boscosa en Michoacán. Entonces, tienen la concesión de un pozo y anualmente hay que pagar a principio de año una anualidad, y en este año se pagó equipo para una bomba nueva, me parece, algo de equipo, y entonces se pagó así como, si eran 1,000 pesos, se pagaron 2,000 pesos, ¿no? Eso es el pago anual. ¿Ustedes cuánto pagan de agua? 200 pesos. ¿Por bimestre? ¿Cuánto? 200. 200. ¿Qué otro? 400. En mi trabajo pagan 500 de agua, más o menos. ¿En dónde, perdón? En la guardería donde trabajo pagan más o menos 500 y algo de agua, más o menos. Ajá, y tienen un uso mucho mayor, sí. Va a aumentar, y si ustedes ven sus recibos, por los metros cúbicos nos cobran, pero tenemos además subsidio, ¿sí? No pagamos realmente lo que debemos. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro, ¿cuánto se paga por mes? Pues hay alrededor de un pago de 500 pesos, ¿sí? Estamos hablando de un clima diferente, de una zona desértica, se requiere utilizar agua de las presas, y entonces la distribución, almacenamiento, distribución, potabilización, todo el proceso es mucho más caro, ¿sí? Entonces, fíjense, 1,000 pesos solo se pagan 2 meses en Querétaro, donde les hablé de la concesión, con 1,000 pesos se paga un año. Entonces, y aquí creo que tenemos un agua barata entre 200 y 400 pesos, vamos a decir 300 por bimestre, que son 6 bimestres, 1,800 pesos al año. Entonces, bueno, pero además contamos con agua casi todos los días. Yo creo que ustedes, y la pregunta se las hicieron en el CIVAC, la bióloga que está a cargo de la guía
en nuestra visita, nos preguntaba, ¿quiénes tienen agua un día sí y un día no? ¿Alguno de ustedes tiene esa situación ya reglamentada, que un día sí y un día no? Creo que no, ¿verdad? Todos tienen todos los días, ¿sí? Pero bueno, va a llegar un momento en que se empiece a escasear, ¿sí? Generalmente nosotros podemos decir que todos tenemos agua, que no necesitamos almacenarla en cisterna, todavía, ¿sí? De repente nos avisan que no va a haber agua en algunas colonias de la Ciudad de México, pero generalmente contamos con agua potable, ¿sí? Entonces sí es importante pues entender que todo está regulado, todos los usos, y que bueno, el costo sigue siendo económico y hay que tener cuidado porque ya había una propuesta. Obviamente hubo una gran movilización. La propuesta era concesionar el agua embotellada. Parte de las reformas de la ley del agua y se quedó suspendida desde 2017. Sí, hubo mucho revuelo en ello. Hubo pues mesas redondas de especialistas que están trabajando directamente sobre este recurso o que tienen que ver con él. Inclusive una especialista de Petróleos Mexicanos estuvo participando en ello, bueno, de diferentes instituciones. Y pues debido a esa movilización no se aprobó, ¿sí? Pero bueno, las leyes están ahí, van a seguir siendo reformadas y no sabemos qué ocurra con el agua, ¿verdad? Obviamente el precio va a subir en el futuro. O sea, no hay otro remedio porque los costos del manejo del agua son cada vez más altos y también la escasez aumenta. Bueno, ahora sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien tiene concesión de una toma en particular por alguna razón? Ok, bueno, tenemos, pues muchas gracias por las presentaciones. Tendremos un aviso y unas fechas. Las fechas para la presentación de sus proyectos se las voy a dar de una vez. Durango e Hidalgo el jueves 2 de junio. Puebla y Sinaloa el lunes 6 de junio y Tabasco y Yucatán el jueves 9 de junio. ¿Lo vuelvo a repetir o todos escucharon bien? ¿Podría repetir el de Sinaloa, por favor? Sinaloa con Puebla el lunes 6 de junio. Gracias. Sí, empezamos el jueves 2. Entonces es 2, 6 y 9 en el orden establecido que ya tenemos. Y bueno, el aviso es que la semana próxima no tenemos sesiones porque voy a estar en el Congreso Mexicano de Ecología en la ciudad de Oaxaca. Entonces, nos veríamos hasta el día 30 de mayo, lunes 30 de mayo, y continuamos con la Ley de Cambio Climático y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Por favor, le avisan a los que no vinieron. Tienen tiempo para avanzar mucho en sus proyectos. Recuerden que ya tenemos fecha de presentación final que se les acabo de dar.
Sí, el día 9 ya sería nuestra última sesión, el 9 de junio. Y la siguiente semana es para tener calificaciones. Ujú. Bueno, jóvenes, Ok, profe. nos vemos entonces hasta el día 30. Gracias, profe. Hasta luego. No se De acuerdo, olviden, gracias. tienen trabajo. Muy bien. Hasta luego, igualmente. Nos vemos. Hasta luego.